Buenas tardes, chicos. Empezamos en 4 minutos. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy de la patología del sistema endocrino. Entonces, este es un capítulo muy interesante, muy bonito, que vamos a desarrollar no en la totalidad por la premura del tiempo, pero sí vamos a dar algunos datos que son muy importantes que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a empezar. Voy a apagar la cámara para que no se cruce, por favor, a veces el internet se distorsiona y es mejor tenerla apagada. Bien, entonces vamos a empezar con patología del sistema endocrino. Eh, bueno, como ustedes saben, el sistema endocrino está integrado por varios órganos, ¿no?, que se llaman glándulas.
Y la función principal de ellas es regular el estado metabólico del cuerpo. Esto se logra por medio de señales, y estas señales están dadas por unas moléculas que se llaman, en este caso, el sistema endocrino, hormonas, y se clasifican de acuerdo a la distancia a la que actúe la señal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una célula autocrina que produce mensajeros químicos que tienen sus receptores en la misma célula. Entonces, la distancia pues de la señal será muy corta. Por otro lado, tenemos estas células que son las células paracrinas, ¿no? Que también producen mensajeros químicos y cuyos receptores están un poco más lejos, entonces actuarán a mayor distancia. Y por último, tenemos las células endocrinas. Las células endocrinas que producen sus mensajeros químicos, ¿no? Que son las hormonas, que se van a través de la sangre a actuar sobre otras células que están mucho más alejadas y que se llaman órganos blancos, ¿no? O células diana, que son tejidos encontrados a distancia. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora son estas células endocrinas que actúan en órganos que no están cerca de las células que producen estas hormonas. Entonces, aquí podemos ver que la producción de las hormonas por las glándulas endocrinas este, son muchas, ¿no? Son muchas hormonas, tanto de la parte de la adenohipófisis como de la neurohipófisis, ¿no? Se van activando a diversas hormonas que las vamos a ver en el transcurso de las clases, y estas hormonas a la vez van a activar algunos órganos, como estamos viendo acá, el útero, el riñón, la glándula mamaria, hueso, músculo, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver patología endocrina que puede ser congénita, puede ser funcional, y dentro de las funcionales tenemos que pueden tener hipofunción o hiperfunción. Y por último, podemos ver tumores o nódulos benignos que pueden ser a la vez hipofuncionantes o hiperfuncionantes, y tumores o nódulos malignos que también pueden tener la misma condición. Nosotros sabemos que el sistema endocrino está constituido por muchas estructuras, ¿no? Desde la hipófisis, el timo, la tiroides, la paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos, etc. Sin embargo, nosotros vamos a poner especial énfasis en esta clase en detallar patologías sobre la hipófisis y la glándula tiroides. En la hipófisis podemos ver hiperpituitarismo, los adenomas, hipopituitarismo y síndromes de hipófisis posterior. Así como en la tiroides también vamos a ver hiperfunción, o sea, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, bocio y algunas neoplasias de tiroides. Entonces, permítanme explicarles este cuadro y quiero que pongan especial atención, porque este cuadro es como una síntesis de todo lo que vamos a ver posteriormente, por lo menos en la parte de hipófisis. Sabemos que la hipófisis es una estructura en forma de riñón que reposa en el cerebro, en la silla turca, y está en relación al hipotálamo, al cual está conectado mediante un tallo, y está compuesto por axones y por plexo venoso. El plexo venoso que va a la adenohipófisis y los axones que van a la hipófisis posterior o a la neurohipófisis. La hipófisis anterior se compone de células epiteliales que están derivadas embriológicamente de la cavidad oral en desarrollo. Y estas células pueden tener un citoplasma eosinófilo o rosado, pueden tener un citoplasma basófilo o azul o celeste, o un citoplasma cromófobo, o sea, sin coloración. Entonces,
Vamos a hablar primero de la adenohipófisis o la hipófisis o el lóbulo anterior de la hipófisis. Bien, vamos a hablar de estas hormonas. La producción de estas hormonas de la adenohipófisis son estimuladas por los llamados factores tróficos, que también son hormonas, ¿no? Pero que están producidas por el hipotálamo. Diversas patologías pueden alterar la función normal de este sistema endocrino, como puede ser el deterioro de la síntesis, la secreción de hormonas o los órganos diana que no pueden responder, ¿no? Cualquiera de estas variantes puede dar daño o enfermedades endocrinas. Bien, entonces, la adenihipófisis está formada o constituye alrededor del 80% de la glándula y obviamente la hipófisis posterior o la neurohipófisis constituye el 20% de la misma. La hipófisis anterior, como estamos viendo acá, tiene 6 tipos celulares, ¿no? Los tipos celulares son las siguientes. Las células tirotropas, que producen hormona estimulante de la tiroides. Por eso que acá la ponemos como tirotropa y le ponemos un positivo, porque estimula. ¿A quién estimula? A la tiroides. Luego, y es estimulada a su vez por la hormona liberadora de tirotropina, producida por la hipófisis. Las células lactotropas son productoras de prolactina, pero estas son inhibidas a nivel del hipotálamo por el factor inhibidor de prolactina que se llama o que es la dopamina. Entonces, por eso esto tiene un signo negativo. Entonces, el hipotálamo inhibe la producción de prolactina mediante la dopamina. Luego siguen las células corticotropas, ¿no? Las células corticotropas producen la hormona CTH, la propia opiomelanocortina y la hormona estimulante de los melanocitos. Y son estimuladas también por el hipotálamo mediante la hormona liberadora de corticotropina. Por otro lado, las células gonadotropas tienen una inhibición y una estimulación, ¿no? Las células gonadotropas producen hormona estimulante del folículo. Estamos acá en las gonadotropas, producen hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante, ¿no? Y estas están a la vez estimuladas también por la hipófisis. Las células somatotropas producen hormona de crecimiento, son estimuladas por la hipófisis mediante la hormona liberadora de hormona de crecimiento y son inhibidas por la hormona de crecimiento o GRRIH, ¿no? Llamada también somatostatina. Entonces, recordar esto. La hormona tirotropa tiene estimulación para TSH. La hormona o las células lactotropas tienen inhibición para prolactina a través de la dopamina. Las células corticotropas van a tener estimulación para producir ACTH. Las células somatotropas van a tener estimulación y a la vez van a tener inhibición por la somatostatina para producir hormona de crecimiento. Y las células gonadotropas van a tener 2 vías de estimulación, ¿no? Una para la folículo estimulante y otra para la hormona luteinizante. Ahora, también existe unas células que son las mamosomatotropas, que producen factor de crecimiento y prolactina a la vez. Y son
estimuladas e inhibidas de la misma manera que son estimuladas o inhibidas la hormona de crecimiento y la prolactina. Ahora, durante la embriogénesis del hipotálamo hay factores eh, que van a transcribir y regular la diferenciación de estas células de las cuales les he hablado, de las células madres, para que se diferencien en estas células tirotropa, lactotropa, corticotropa, somatotropa y gonadotropa, ¿no? Entonces, estos factores de transcripción son los que podemos ver aquí y están en relación a la producción de estas células. Por ejemplo, los factores de transcripción de las células tirotropas están conformadas por el PIT1, así como la de las células corticotropas y también de las células somatotropas. Los factores de transcripción de las células gonadotropas están conformadas por el factor esteroidógeno 1, pero más conocido como SF1 y GATA2. Los factores de transcripción que se encuentran en las células lactotropas son también el PIT1, pero están conformadas también por los receptores de estrógeno alfa. Entonces, recordar que los factores de transcripción son PIT1 para somatotropas, para lactotropas y para tirotropas. Aparte, para lactotropas son los receptores de estrógenos alfa. Para las células gonadotropas, los factores de transcripción son SF1 y GATA2. Y para las células corticotropas es el TPIT. ¿Y por qué es importante esto? Posteriormente vamos a ver que para la clasificación de estos tumores se pueden emplear tanto las células que son producidas por los adenomas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ellos, o también pueden ser clasificados por los factores de transcripción. Entonces habíamos dicho que las células que se ven en la hipófisis pueden ser acidófilas, o sea, tener el citoplasma rosado, pueden ser basófilas, es decir, tener el citoplasma un poco azulado, o pueden ser cromófobos, o sea, que su citoplasma no tenga coloración. Por otro lado, la hipófisis posterior, que la vamos a ver también después, produce la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces, la primera patología que vamos a ver es el hiperpituitarismo. Obviamente, si es todo lo que es hiper, es mucha producción. Sí, Paula. Doctor, ¿podría explicar qué son los factores de transcripción? Disculpa, no te estoy escuchando bien, perdón. ¿Podría explicar, doctor, sobre los factores de transcripción? Disculpen, ¿ustedes la están escuchando a Paula? ¿O podrías ponerlo en el no, no sé si es mi computadora, pero te escucho así como lejana. Ah, me refería a los factores de transcripción, Ah, doctora, ya, si podía explicarlos ya, ya. ya. Perfecto, perfecto. Retornamos. Esto es importante que lo entiendan y Paula, me alegra que lo hayas, que pueda repetirlo porque estos factores de transcripción son algo que siempre se pregunta en examen, ¿ya? Entonces, tenemos los 6 tipos de células que se producen en la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿no?
Y acá están graficadas 5, porque las otras células que son las mamosomatotropas no las hemos graficado ya que van a producir factor de crecimiento y prolactina también. Acá solamente hemos graficado las que producen una sola hormona. Muy bien. Entonces, cuando en la embriogénesis se está desarrollando la hipófisis, entonces hay células madres que se van a diferenciar en estas células, ¿no? Tirotropas, lactotropas, corticotropas, etc. La diferenciación de estas células y se forman así a través de unos factores de transcripción que están dadas genéticamente. Entonces, estos factores de transcripción son el PIT1, el TPIT, receptores de estrógeno alfa, el SF1 y el GATA2. Y cada uno de estos factores de transcripción está en relación a uno o más células, ¿no? Para que las células madres se diferencien en estas células tirotropas, lactotropas, etc. Entonces, para que la célula madre se diferencie en una célula tirotropa, interviene el factor de transcripción PIT1. ¿En qué otra célula también interviene este factor de transcripción? En las células lactotropas. ¿Y en cuál más? En las células somatotropas. Por otro lado, hay otros factores de transcripción, como por ejemplo el TPIT, que este TPIT interviene para que las células madres se diferencien a células corticotropas. Por otro lado, hay otros factores de transcripción, que es el GATA2 y el SF1, que se llama también factor esteroidógeno 1, que sirven para que se diferencien las células en células gonadotropas. Por último, las células lactotropas no solamente tienen factores de transcripción que se llama PIP1, sino factores de transcripción de receptores de estrógeno alfa. ¿Quedó claro? Ya, no te estoy escuchando muy bien, pero creo que me has dicho que sí. Bueno, esto es importante que lo tengan claro, porque como les digo, normalmente esta relación siempre es pregunta de examen. Ya, entonces habíamos avanzado y estábamos acá. Entonces, en el hiperpituitarismo, ¿no? Que es la sobreproducción, todo lo que es hiper es mucha producción, todo lo que es hipo es poca producción, ¿no? Se debe, pues, a una hiperproducción, a una secreción aumentada o excesiva de hormonas hipoficiales. Ahora, miren, yo les he puesto blanco, anaranjado y amarillo, ¿no? Blanco lo pasamos. Anaranjado es muy importante y amarillo está en relación a ello. Entonces, muy importante es saber la causa más frecuente de este hiperpituitarismo, que es el adenoma, originado en el lóbulo anterior. Hay otras causas que son menos habituales, pero que también producen este hiperpituitarismo, como son la hiperplasia y carcinomas del lóbulo o hipófisis anterior. También puede ser por tumores extrahipofisiarios o algunos trastornos hipotalámicos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos adenomas que son la causa más frecuente de hiperpituitarismo? Se clasifican por los factores de transcripción, que muy amablemente Paula eh, me pidió que lo repitiera. Entonces, es importantísimo saberlo porque es una forma de clasificarlos. La otra forma de clasificarlos es por las hormonas producidas por estos adenomas, por ejemplo, y que se pueden detectar por tinciones de inmunistoquímica. Y otra forma de clasificarlos es por el tamaño, ¿no? Y se clasifican en macroadenomas cuando son mayores de 1 centímetro y microadenomas cuando son menores de 1 centímetro. Asimismo, debemos saber
que estos tumores o adenomas hipoficiarios pueden ser funcionales o pueden ser no funcionales. Y esto está en relación a que produzcan o no produzcan hormona. Entonces, aquí tenemos la clasificación, pues, de los adenomas según la hormona que producen, ¿no? Entonces tenemos el tipo de célula hipoficiaria, que puede ser las que ya hemos mencionado, con las hormonas que van a producir, lo tenemos ahí a la derecha, y tenemos el tipo del tumor. El tipo del tumor, si lo vamos a ver, escasamente granulado, densamente granulado en microscopía, y también tenemos los síndromes asociados a ellos. Por ejemplo, los adenomas que son productores de hormonas corticotropas están asociadas a síndrome Cushing o síndrome Nelson, ¿no? Y así tenemos también el de la hormona de crecimiento, gigantismo, acromegalia, el de prolactina, producen las mujeres galactorrea y amenorrea o disfunción sexual. Y ahí tenemos entonces la clasificación por las células, por el tipo de células de los adenomas. Pero también podemos tener, como le dije en un primer momento, la clasificación de los adenomas según los factores de transcripción. Entonces acá lo tenemos en un primer cuadro, se los mostré dentro de la celularidad de la hipófisis y qué hormona producía, y acá se los enseño en un cuadrito, ¿no? El adenoma somatotropo, entonces está en relación a PIP1, y así, ¿no? El adenoma lactotropo está en relación a PIP1 y receptores de estrógeno. El adenoma corticotropo está en relación a TPIP, etcétera, a SF1 y GATA2, los adenomas gonadotropos. Entonces, y acá están los síndromes o lo que producen estos adenomas. Ahora, existe también, como lo ven acá al final, un adenoma de células nulas, ¿no? este, en la cual no es que no, o sea, no hay una sobreproducción de hormona, ¿no? Hay un adenoma que produce la hormona, por decir, lactotropa, pero la produce simplemente, no hay una sobreproducción. Entonces los factores de transcripción van a ser los mismos de las células que lo constituyen. Y esto es muy importante saber que crecen mucho. Entonces, la sintomatología que se produce es por efecto de masa a los otros, a las estructuras adyacentes a ella. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Esta imagen la he copiado de su libro de Robbins, entonces ustedes la van a poder ver ahí. Con esta imagen van a poder entender la patogenia. Ahora, ¿qué les voy a explicar? Fíjense ustedes. Estas son células, ¿no es cierto? Y en las células hay receptores. ¿Qué ocurre en las glándulas endocrinas? Los receptores que están en las glándulas endocrinas son receptores para la hormona de crecimiento, receptores para TSH, receptores para paratormona. Entonces, cuando se une el receptor, ¿no? Con su proteína, va a haber una, una proteína que se llama la proteína G. Esta proteína G, miren ustedes, tiene una primera unidad que es alfa y está unida mediante enlaces no covalentes a otra unidad que es beta y otra unidad que es gamma. Entonces, esta proteína G está inactiva, tiene sus tres unidades y la unidad alfa está unida a la GDP. Cuando el ligando, ¿no? O la proteína, o por ejemplo una TSH, qué sé yo, se une a su receptor, entonces se va a producir lo que se llama la proteína GS o estimuladora, ¿no? Entonces, esta es la misma proteína, pero que se activa cuando se une cualquier hormona a su receptor. No cualquiera, sino estas que están acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuando esto pasa, cuando es estimulada, entonces la unidad alfa se une ya no a GDP, sino a GTP, ¿ya? Y esta es, digamos, la hormona GS activa. Esta hormona GS activa va a activar a la vez la producción de adinelato ciclasa y lo mismo va a producir el AMP cíclico, ¿no? Por lo tanto, va a haber proliferación, síntesis y secreción de hormona. Sin embargo, cuando hay una mutación de esta unidad alfa, esta unidad alfa, además, paréntesis, esta unidad alfa tiene inmersa en ella una enzima, ¿no? Que va a hacer que esta GTP vuelva a ser GDP, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre. Esa enzima, que es una GTPasa, porque destruye la GTP para que se vuelva GDP, es lo que hace que esta proteína G se inactive. Entonces, ya no hay producción de MP cíclico y la producción o proliferación o secreción de células, etcétera, para. Pero cuando esta unidad alfa muta, entonces su GTPasa ya no va a funcionar y por lo tanto la GTP, que es la unidad activa, digamos así, que va a producir todo esto y la proliferación, va a seguir, ya no se va a activar para estar otra vez como GDP, sino va a seguir. Entonces, la activación va a ser continua y esa es la patogenia de los adenomas. Por favor, si no han entendido, díganme para volver a repetir, porque esta es otra de las cosas que deben saber. ¿Puede volver a repetir, doctora? Ya. La patogenia de los adenomas está dada básicamente, ¿ah? No es la única, pero básicamente por una mutación de la proteína G. Ahora, la proteína G está compuesta por tres unidades, la unidad alfa, la unidad beta y la unidad gamma. Y está unida a un GDP. Esta proteína G está inactiva hasta que una hormona, que puede ser cualquiera de estas, se une al receptor en la célula. Una vez que se une, que hay esta unión, entonces esta proteína G se activa y ya no va a ser proteína G solita, sino va a ser una proteína GS, ¿ya? Se llama proteína G estimuladora. Entonces, una vez que esta proteína G se activa, tiene sus unidades, ¿no? Alfa, beta, gamma, pero cuando se activa ya no está unida a una GDP, sino está unida a una GTP, o sea, tiene 3 unidades de fósforo, acá tiene solamente 2 unidades de fósforo. Muy bien, entonces esta GTP, al unirse a la unidad alfa es la que se activa, activa además la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa activa al MP cíclico y el MP cíclico sirve para que proliferen las células, ¿ya? Adenoma, estamos hablando de adenoma, que es una proliferación celular. Entonces, lo normal es que ahí prolifere, porque tiene que proliferar por apoptosis, qué sé yo, tiene que proliferar una célula. Pero cuando hay adenoma, entonces se produce una mutación en esta unidad alfa de la proteína G. Esta unidad alfa normalmente tiene una enzima que se llama GTPasa, ¿ya? Entonces, esta enzima GTPasa va a hacer que esta GTP se hidrolice y regrese otra vez a GDP. Cuando está con GDP, la proteína G es inactiva y está tranquilita, no está haciendo proliferar nada. Pero
Cuando cuando muta la proteína G, muta esta unidad alfa, entonces la GTPasa ya no va a funcionar y por lo tanto no va a regresar a GDP para hacer una proteína G inactiva, sino va a seguir produciendo nitrato ciclasa, AMP cíclico y va a haber proliferación celular. Y esa proliferación celular está en relación a la producción de adenomas. Ahora sí está claro. Ya está bien. Continúo. Continúo. Bien, entonces las alteraciones genéticas que existen en los tumores hipoficiarios, el más importante y digamos el mayor, más o menos un 40%, es del gen GNAS, ¿no? Que actúa sobre lo que hemos explicado, sobre la subunidad alfa de la proteína G, estimuladora, ¿no? O sea, la GS. Bien, ¿por qué? Porque la hace mutar y entonces, al haber esto, hay una mutación somática activadora y se va a formar el adenoma somatotropo o el adenoma el adenoma somatotropo, el adenoma tirotropo y un adenoma que tiene que ver con la paratiroides. ¿Ya? Ahora, ¿es la única mutación genética? No, no es la única mutación genética. También puede haber una mutación de la ubiquitina, así se llama, pero sus iniciales son SP8, ¿no? En la que ocurre una mutación somática activadora y se va a formar el adenoma corticotropo. He querido solamente mencionarme a la mutación del GNAS, que produce la mutación de la proteína G, porque es la que más se encuentra en nuestro cuerpo, ¿no? Ese adenoma. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, no es la única mutación que existe. Estas otras mutaciones no voy a desarrollarlas, pero sí se las voy a mencionar. Después hay una mutación también de MEN1, de PRKR1A, de CDKN1B, de AIP, de HRAS, ¿no? O sea, hay bastantes mutaciones que están en relación a otros adenomas, pero siendo esta la mutación más frecuente, por eso he querido explicarlas también de manera molecular. Entonces, en resumen, las mutaciones de la proteína, ¿no? G son anomalías moleculares mejor conocidas o lo que más se manifiestan en estas neoplasias adenomas, ¿no? Cerca del 40% de las adenomas de las células somatotropas, secretores de hormona de crecimiento, y algunas de las corticotropas son portadores de esta mutación GNAS. Aproximadamente el 5% de los adenomas hipoficiarios se originan como consecuencia de una predisposición genética y están en relación a las otras alteraciones que les he referido en el cuadro anterior. Recordar que estas mutaciones o estos adenomas de células somatotropas, etcétera, son esporádicas, ¿no? y que ocupan el 95%. En cambio, solamente el 5% de los adenomas hipoficiarios se originan como predisposición genética. Ahora, los adenomas tienen una morfología, como podemos ver acá, ¿no? Que son lesiones blandas, están bien delimitadas, miren, se ve muy bien la delimitación de los adenomas, y pueden ser pequeños, ¿no? Cuando son pequeños están ahí en la silla turca, o pueden ser grandes, muy grandes como estos, ¿no? Que estamos viendo, como este que estamos viendo, y que se pueden extender al interior, por ejemplo, de la región supracelular, pueden comprimir otras regiones como el quiasma óptico, etcétera, ¿no? Y también podemos llamarlos, puede haber unos adenomas agresivos que están en relación a la mutación de la proteína P53 y que estos adenomas agresivos, llamados así, pueden ser más propensos a invadir estructuras cercanas,
y a tener focos de hemorragia y necrosis. Entonces, ¿cómo se ven histológicamente estos adenomas? Pues son células poligonales que tienen núcleos uniformes o pleomórficos, su actividad mitótica es escasa, y el citoplasma puede ser acidófilo, puede ser basófilo o puede ser cromófobo. Entonces, acidófilo, tenemos que el citoplasma va a ser rosado. Los basófilos, el citoplasma va a ser azul, y los cromófobos, el citoplasma pues no va a tener una coloración definida. Entonces vamos a ver primero tres adenomas que son los más frecuentes. El primero es el prolactinoma, ¿no? El prolactinoma, recordar algo, por eso lo he puesto en azul. Miren, todo lo que esté en azul deben recordarlo. O sea, no hay forma de que yo les pregunte y ustedes no sepan, por ejemplo, que el prolactinoma es el adenoma hipoficiario hiperfuncional más frecuente, que va a producir amenorrea, galactorrea, pérdida de líbido, esterilidad. Sin embargo, una persona puede tener unas elevaciones leves de la concentración de prolactina y no quiere decir que este paciente tenga pues un adenoma hipoficiario. No necesariamente es indicativo cuando esta elevación es leve. Ahora, este prolactinoma, que es el adenoma hipoficiario hiperfuncional más frecuente, puede producir algunas calcificaciones, ¿no? Puede producir algunas calcificaciones que pueden ir desde cuerpos de samoma hasta calcificaciones. Después tenemos el adenoma que está conformado pues, por células de hormona de que van a producir hormona de crecimiento, ¿no? Es el segundo tipo más frecuente de adenoma hipoficiario funcional. En ellas a veces puede haber pequeñas cantidades de prolactina inmunoreactiva, sobre todo porque recuerdan que les dije que había 6 tipos celulares y uno de esos tipos eran las mamosomatotropas, las células mamosomatotropas. Entonces, si el adenoma se hace de estas, podemos encontrar algunas pocas cantidades de prolactina también. Este adenoma se asocia a otras cosas, a otra sintomatología, como intolerancia normal a la glucosa, diabetes mellitus, debilidad muscular, hipertensión, artritis, osteoporosis, etc. Después tenemos los adenomas productores de adrenocorticotropina, ¿no? Estos generalmente son pequeñitos, son microadenomas al momento de diagnosticarlos. Y podrían ser clínicamente silentes, o sea que no presenten ninguna sintomatología, o si la van a presentar, van a producir hipercortisolismo. Bien, entonces ahora pasamos al hipopituitarismo. Este hipopituitarismo puede producirse cuando hay pérdida o ausencia del 75% o más del parénquima hipoficiario anterior. Y puede ser producido por adenomas hipoficiarios no funcionales. Recuerden que les he dicho que hay adenomas que son no funcionales y que generalmente dan efecto de masa. También por el síndrome de Sheehan, ablación de la hipófisis por cirugía o radiación, y por sarcoidosis, tuberculosis, traumatismo, alguna neoplasia metastásica que afecte a la hipófisis. En cuanto a los síndromes de hipófisis posterior, tenemos que pues el hipotálamo secreta hormona antidiurética y oxitocina, entonces podemos tener la diabetes insípida y la secreción inadecuada de concentraciones elevadas de hormona antidiurética. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se produce resorción de cantidades excesivas de agua libre con consecuente hiponatremia, ¿no? Y esta puede ser por una secreción de ADH ectópica por otras neoplasias malignas, por ejemplo, los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas de pulmón,
Y aunque el agua corporal está incrementada, el volumen sanguíneo sigue siendo normal y no se desarrollan entonces edemas periféricos. Muy bien, ahora vamos a ver la glándula tiroides. La glándula tiroides se desarrolla embriológicamente por una invaginación del epitelio faríngeo, ¿no? Que va por un agujero ciego a la base de la lengua y de ahí se va a su posición normal, que es la parte anterior del cuello. Esta se divide en lóbulos y cada lóbulo tiene aproximadamente entre 20 a 40 folículos, ¿no? Entonces acá tenemos una glándula tiroidea y ya hemos visto que la glándula tiroidea pues está estimulada por la TSH, que a su vez está estimulada por la TRH. Entonces, la TSH, miren, esto es exactamente lo mismo que hemos visto. Llega a su receptor de TSH, la proteína G que estaba inactiva se activa, entonces pasa a tener GTP. Este GTP aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico hace que se produzca la hormona tiroidea, o sea, la T3 y la T4. Esta hormona tiroidea se une a su receptor dentro de una célula, se va al núcleo y al gen de la célula diana. Y en este gen, pues produce lo que tenga que producir para lo que haya, dependiendo del órgano diana. Cuando estos niveles de T3 y T4 se elevan, producen esto. Y cuando se elevan, entonces dan una retroalimentación al hipotálamo. El hipotálamo disminuye la producción de TRH, la hipófisis disminuye la producción de TSH, se inactiva la proteína G y entonces como va a inactivarse y la molécula inactiva la proteína G es la GDP, entonces la GTP se transforma en GDP y ahí queda activa hasta que otra vez estos niveles de T3 y T4 disminuyan y es así un círculo que va haciendo la producción o retroalimentación de esta hormona tiroidea. Entonces, lo primero que vamos a ver en la tiroides es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una categoría de la tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis? Es un estado hipermetabólico que se debe a concentraciones elevadas de T3 y T4 libres. El hipertiroidismo que nosotros conocemos es una causa de tirotoxicosis, pero hay más causas. Sin embargo, en la terminología más o menos la da como un sinónimo, pero en realidad es eso, ¿no? El hipertiroidismo es solamente una categoría o una causa de tirotoxicosis. ¿Qué manifestaciones va a dar el hipertiroidismo? Ustedes imagínense que el hipertiroideo es como un conejo y el hipotiroideo es como una tortuga. Entonces, si alguno de ustedes ha cogido, ha agarrado un conejo, se va a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, las personas que tienen hipertiroidismo, su piel tiende a estar blanda, caliente, enrojecida, son intolerantes al calor, hay sudoración excesiva y pérdida de peso, ¿no? Hay también síntomas digestivos como estimulación del intestino, hay hipermotilidad, malabsorción, diarrea. En el aparato cardiovascular hay palpitaciones, taquicardia. En lo que es neuromuscular, los pacientes van a experimentar nerviosismo, temblor, irritabilidad. Tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te dicen, ¿a ti qué te importa? O sea, son pacientes muy alterados en ese sentido. En las manifestaciones oculares hay hiperestimulación de los músculos elevadores palpebrales superiores, entonces se va a producir una mirada fija y amplia con retracción palpebral, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas o qué está asociado al hipertiroidismo? La hiperplasia tóxica difusa o la enfermedad de Graves, el bocio multinodular, un adenoma hiperfuncional, un hipertiroidismo inducido por yodo.
y no están asociadas a hipertiroidismo, algunas tiroiditis de las que vamos a hablar posteriormente. Como les había mencionado, el hipotiroidismo es lo contrario, ¿no? Entonces acá hay disminución de hormona tiroidea y en todo el mundo la causa más frecuente de hipotiroidismo es la deficiencia alimentaria de yodo, mientras que en los países desarrollados, o sea, digamos que esto es en los países donde no hay yodo. Por ejemplo, nuestro país sí tiene yodo, ¿no? Nosotros todos consumimos la sal yodada. Sin embargo, hay algunas zonas donde no. La mayoría de los países desarrollados predomina como causa del hipotiroidismo las causas de enfermedades autoinmunes. Entonces, este, ¿qué otra cosa puede producir el hipotiroidismo? Anomalías poco frecuentes, efectos congénitos de la biosíntesis, cirugía, por ejemplo, tratamiento con yodo radiactivo, el hipotiroidismo autoinmunitario, la tiroiditis de Hashimoto, de la cual que vamos a hablar, una deficiencia de yodo y algunos fármacos. Dentro del hipotiroidismo tenemos el cretinismo. El cretinismo es el que le da a los niñitos cuando nacen o en la primera infancia. Y entonces este cretinismo incluye retraso mental, talla baja, rasgos faciales toscos, lengua que protruye, hernia umbilical. Y la gravedad del deterioro mental depende de qué tan temprano aparezca este cretinismo. Por otro lado, tenemos el mixedema. El mixedema es el hipotiroidismo, pero que se desarrolla en niños que ya son mayores o en los adultos. Eh, En el mixedema se va a ver que hay apatía generalizada, lentitud mental, y puede simular esto una depresión. Son intolerantes al frío, generalmente son obesos. Y este mixedema, recuerden ustedes, mm, creo que esta fue una pregunta hace un par de exámenes, hace un par de ciclos, que el mixedema se produce porque hay una acumulación de mucopolisacáridos en la piel, en el tejido subcutáneo y en diversas vísceras, ¿no? Lo que va a hacer que hay un ensanchamiento y el abotagamiento, o sea, la cara, por ejemplo, las estructuras faciales se ponen más toscas, ¿no? Se ve la cara como redondeada, con agrandamiento de la lengua con agrandamiento de la lengua y agravamiento de la voz. Bien, ahora pasamos a la tiroiditis linfocítica de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas donde las concentraciones de yodo son suficientes. Por ejemplo, en nuestro país, acá en Lima. ¿Y por qué pongo énfasis especial en la tiroiditis de Hashimoto? Porque esta tiroiditis es bastante frecuente, ¿no? Y es muy más probable que ocurra en mujeres de 45 a 65 años de edad. El agrandamiento de la glándula puede ser asimétrico y difuso. Generalmente, cuando uno tiene una tiroiditis de Hashimoto, esto va a hipotiroidismo. Y en algunos pacientes este hipotiroidismo puede ir precedido de una tirotoxicosis, o sea, de una elevación de las hormonas tiroideas temporal, ¿no? Que se produce porque los folículos tiroideos se rompen. Y esto es algo que quiero remarcarles. Acá está. Mejor con el... Bueno, vamos a hacer esto. Se produce en la tiroiditis linfocítica, obviamente es una inflamación producida por linfocitos, ¿no? Y es autoinmune. Entonces, se produce muerte de las células foliculares que están formando los folículos tiroideos. La muerte celular se produce por linfocitos T, CD8 citotóxicos. Esos van. Los linfocitos C, ustedes saben que son celulares, ¿no? Se va y destruye. Punto. Los T, CD8 citotóxicos. Después hay otra destrucción o muerte celular que está mediada por citocinas, sobre todo en el interferón gamma. Y estas muerte celular está dada por los linfocitos T1 helper CD4 positivos. O sea, fíjense, hay muerte mediada por linfocitos TCD8, hay muerte mediada por linfocitos T
CD4 positivos, T1 helper, y también hay muerte o destrucción celular debida a anticuerpos, ¿no? ¿Anticuerpos contra qué? Anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Entonces, cuando uno tiene esta enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis Hashimoto, hay pues la degradación de la autotolerancia. Uno tiene que tener autotolerancia para no destruirse a uno mismo. Pero cuando hay la tiroiditis Hashimoto, entonces esto falla y se van a destruir los folículos tiroideos o las células tiroideas mediante 3 pasos. Les vuelvo a repetir porque esto es muy importante y tampoco hay forma de que ustedes no lo sepan. Primero, que los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivo, vienen y como son citotóxicos, ellos mismos matan a las células foliculares, las destruyen. Muy bien, directamente. Citotoxicidad mediada por linfocitos T, CD8. Por otro lado, están los linfocitos T helper 1, CD4 positivo. También son T, pero son otro tipo de linfocitos T. Estos van a producir citoquinas, entre ellas el interferón gamma. Este interferón gamma va a activar a los macrófagos y los macrófagos son los que van a producir daño a las células tiroideas. Y por último, tenemos la activación de una célula plasmática. Ustedes saben que una célula plasmática no es otra cosa que un linfocito B activado. Y las células plasmáticas van a producir anticuerpos antitiroideos. ¿Qué anticuerpos antitiroideos? Antiperoxidasa y antitiroglobulina. Muy bien, entonces produce anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos antitiroideos son reconocidos por las células que tienen receptores para eso, por ejemplo, las natural killer, ¿no? Las natural killer. Entonces, su receptor dice, ah, acá hay unos anticuerpos, por lo tanto me uno y tengo que destruir a estas células, ¿no? Entonces, acá esta es la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. ¿Está claro esto? Ya, perfecto. Bien, entonces, esta Doctora, doctora, no te escucho bien. ¿podría repetir lo anterior, por favor? Ah, ¿quiere que repita esta? Sí, por favor. Ya, bien. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, entonces se produce cuando hay una degradación o un deterioro de la propia autotolerancia que tenemos nosotros. Entonces nuestro cuerpo desconoce a nuestras propias células, en este caso a nuestras células tiroideas. Entonces hay una inflamación en nuestra tiroides. Esta inflamación en nuestra tiroides va a destruir a los folículos tiroideos, ¿no? Que está constituidos por las células tiroideas. Entonces, bajo 3 vías. La primera vía es la de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Los linfocitos T, ustedes saben que dan inmunidad celular, ¿no? O sea, ellos mismos van y destruyen. Entonces, esos linfocitos T citotóxicos CD8 positivos van a venir y van a destruir por sí mismos a las células tiroideas. Muy bien. La otra vía está dada por los linfocitos T helper 1, CD4 positivos. Esto tiene otra vía. Estos van a producir citoquinas, entre ellas el interferón gamma. Este interferón gamma va a activar a los macrófagos y son los macrófagos los que van a dañar o destruir a las células tiroideas. Y por otro lado, estos dos, fíjense, son de linfocitos T. Y la tercera vía está dada por linfocitos B, porque la célula plasmática no es otra cosa que un linfocito B activado. Este va a producir anticuerpos antitiroideos, ¿bien? Porque hay obviamente una degradación de nuestra autotolerancia. Entonces, estos anticuerpos antitiroideos se van a unir a alguna célula. Por ejemplo, en este caso, a una célula natural killer. Estos esos anticuerpos se van a unir a las células foliculares, ¿no? Y estos anticuerpos van a ser reconocidos por los receptores de estas células natural killer. Y a ser reconocidos por los receptores de estas células natural killer, estas células van a comenzar a destruirlas, ¿no?
Y esto se llama citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Ahora sí, son 3 vías de destrucción. ¿Quedó claro? Bien. Bien, entonces en la tiroiditis de Hashimoto, la glándula habíamos dicho que se agranda, ¿no? De forma difusa y asimétrica. ¿Qué vemos nosotros en la microscopía? Hay una infiltración, ¿no? Que está diseminada ahí en el parénquima. Obviamente, como es autoinmune, el infiltrado va a ser mononuclear, ¿no? Contiene linfocitos pequeños, células plasmáticas, y lo que se forma es como un folículo, así como en el ganglio, ¿no? Entonces va a haber centros germinales bien desarrollados. Ahora, los propios folículos tiroideos están atróficos, en muchas áreas están revestidos por células epiteliales que tienen citoplasma abundante eosinófilo que se llaman células de Hart. Y existe un aumento de tejido intersticial porque hay una fibrosis, ¿no? Se va destruyendo el parénquima, este infiltrado va destruyendo a los folículos y posteriormente hay una fibrosis, ¿no? Entonces se va a ver así. El parénquima tiroideo contiene mucho infiltrado inflamatorio, contiene estas estructuras que se asemejan a los folículos linfoides, ¿no? Inclusive con un centro germinal. Los folículos tiroideos van a estar atróficos y muchos van a estar revestidos por unas células que son bien eosinófilas y más grandes, que son las células de Hart. Luego tenemos otra tiroiditis, que es la tiroiditis subaguda de Kervain, que es más frecuente entre los 40 y 60 años de edad, todo siempre más frecuente en mujeres. La respuesta inmunológica no se autoperpetúa, ¿no? El proceso es limitado, entonces se diferencia la tiroides de Hashimoto, la glándula es firme, la cápsula es intacta y puede agrandarse de forma unilateral o bilateral. Histológicamente también existe una rotura de folículos con extravasación de coloide y este coloide, al ser extravasado, entonces causa como un cuerpo extraño y por lo tanto va a haber macrófagos que quieran fagocitar, ¿no? Y al querer fagocitar hacen una reacción granulomatosa, con células gigantes exuberantes, algunas de ellas con fragmento de coloide, como podemos ver acá, ¿no? Se rompen los folículos tiroideos y hay material coloide suelto, entonces se forma como un granuloma con linfocitos, células plasmáticas y células gigantes, como podemos ver acá. Se forma como granulomas. Luego tenemos la tiroiditis linfocítica subaguda, que es también conocida como la tiroiditis silente o indolora en un grupo de pacientes. Esta enfermedad ocurre después del embarazo. Se cree que su etiología es autoinmune. Existe una fase inicial, tal como en la tiroides Hashimoto, también donde hay tirotoxicosis, o sea, aumento de la hormona tiroidea, y un tercio de estas personas van a desarrollar hipotiroidismo después de 10 años. ¿Qué se va a ver? Se va a ver también una infiltración linfocítica e hiperplasia de centros germinales dentro del parénquima tiroideo, ¿no? Y por último tenemos la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel se caracteriza porque tiene fibrosis, ¿no? Tiene una fibrosis grande, extensa, por lo tanto, si uno la palpa, va a ser una masa tiroidea dura. Y es posible también que se asocie una fibrosis idiopática en otras partes del cuerpo y en la mayoría de pacientes hay autoanticuerpos antitiroideos. Por lo tanto, se cree que esta tiroiditis de Riedel también tiene una etiología autoinmunitaria, ¿no? Sería muy parecida a la producción de autoanticuerpos que hay en la tiroides de Hashimoto, pero histológicamente es completamente diferente y además también pues tiene mucho más fibrosis, es una masa dura, ¿no? Bueno, después tenemos la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno, causa tirotoxicosis, alrededor del 40% de las pacientes tienen oftalmopatía infiltrante, por lo tanto, oftalmos, y en la minoría, perdón, se observa una dermatopatía que aparece en la parte pretibial, en las piernas, ¿no? Que se llama mixidema. Esta enfermedad es más frecuente entre los 20 y 40 años y obviamente afecta más a mujeres.
En esta enfermedad de Graves hay producción de varios autoanticuerpos, un autoanticuerpo inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina tiroestimulante, hay algunas inmunoglobulinas también estimulantes de crecimiento de la glándula tiroidea y hay inmunoglobulinas inhibidoras de la unión a TSH. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una oftalmopatía de Graves, donde hay una infiltración del espacio retroorbitario por linfocitos, ¿no? Por células mononucleares, linfocito T generalmente, hay edema y tumefacción de los músculos extraoculares, hay acumulación en la matriz extracelular de closaminoglicanos y hay aumento de adipocitos, o sea, de tejido adiposo. ¿Cómo se va a ver histológicamente? Va a tener una hiperplasia difusa, hiperplasia, aumento en el número de células, entonces los folículos tiroideos se van a ver también más grandes y además estas células van a reabsorber el coloide, por lo tanto se ve esta imagen que está así fenestrada, ¿no? Que es así como un festoneado en los bordes del coloide. Entonces, va a ser esta una característica muy especial y que se va a ver en esta enfermedad de Graves. Bueno, luego tenemos el bocio difuso multinodular, donde hay crecimiento de la glándula tiroidea. Aparece en algunas zonas geográficas donde el suelo y el agua y el aporte alimentario tienen poco yodo. Y esto se llama el bocio esporádico, que ocurre con menor frecuencia que el endémico, que es el anterior. Es la enfermedad más habitual en mujeres y hombres con pico de incidencia en la pubertad o en la etapa de adulto joven. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver glándulas multilobuladas, aumentadas de tamaño, con patrón asimétrico, que puede alcanzar un crecimiento enorme, ¿no? Y que obviamente cuando van a producir y pueden producir alteraciones a la deglución, entonces esto va a tener que ser extirpado. Y por favor, denme 5 minutos para hablar de las neoplasias de la glándula tiroidea. Hay algunas características, por ejemplo, si nosotros vemos nódulos orbitarios, tiene más posibilidades de ser neoplasia que si hay nódulos múltiples. Si es un paciente joven, entonces es más probable que sea una neoplasia. Los nódulos en hombres tienen más posibilidades de ser neoplasia que en mujeres. Si ha tenido radiación de cabeza y cuello, también es probable que haga una neoplasia tiroidea. Y los nódulos que captan yodo radioactivo, o sea que son nódulos calientes, tienen más posibilidades de ser benignos que malignos. Tenemos los adenomas, que son neoplasias benignas, generalmente son lesiones solitarias, delimitadas. Hay que diferenciarlos de los bozos multinodulares microscópicamente. Se forman en folículos uniformes que contienen coloide y que además tienen una cápsula, ¿no? Sin embargo, los adenomas foliculares pueden mostrar pleomorfismo nuclear, ¿no? Y acá podemos ver un adenoma bien encapsulado, ¿no? Y que tiene unos folículos tiroideos que son muy normales y que vamos a identificar una cápsula, y eso lo va a diferenciar de un tipo de carcinoma que se llama carcinoma folicular de tiroides. Luego vamos a ver los carcinomas. Dentro de los carcinomas, los más frecuentes son los carcinomas papilares, ¿no? Y tenemos la clasificación, la clasificación es el carcinoma papilar con patrón folicular, el carcinoma papilar con la variante encapsulada, el carcinoma papilar, microcarcinoma papilar, el carcinoma papilar de células columnares y el carcinoma papilar de células oncocíticas. Es la neoplasia maligna más frecuente, ocurre entre el 80 a 85%, es 3 veces más común en mujeres y es muy importante saber que las funciones que están involucradas en este tipo de carcinoma es la mutación RET y la mutación BRAF. Van a tener algunas formas características para definirlas, que tengan papilas y que tengan cambios nucleares, ¿no? Ahora, las papilas nosotros podemos conocerlas, son como deditos, y los cambios nucleares es que tengan contornos irregulares, los núcleos, ¿no?
y pseudoinclusiones o surcos, ¿no? Acá podemos ver algunos surcos y pseudoinclusiones. El núcleo va a ser grande, elongado y superpuesto, y se puede ver un nucleoplasma vacío, claro o en vidrio esmerilado. Esas son las tres cambios o alteraciones nucleares, y al ser la neoplasia maligna más frecuente en tiroides, obviamente ustedes tienen que saber sí o sí los cambios nucleares que aparecen en esta neoplasia. Por otro lado, tenemos el carcinoma folicular de tiroides, que ocurre en el 10 a 15% de mujeres y que acá tiene otra mutación, hay ganancia de RAS, ¿no? Tenemos que diferenciarlo entonces. Para el diagnóstico, como es muy parecido, o sea, los folículos son parecidos, si uno tiene una biopsia, no puede diferenciar si es un carcinoma o no, porque tenemos que tener invasión capsular. Esa es una de las premisas que no deben olvidar para diferenciar el carcinoma o diagnosticar el carcinoma folicular. Tenemos que tener invasión de la cápsula. La citología es muy parecida a un adenoma, puede presentarse varios patrones, la cápsula puede ser gruesa, calcificada, y la citología no es de ayuda, pues como les dije, las células son muy parecidas a las de un adenoma. Luego tenemos el carcinoma anaplásico, que es la neoplasia maligna primaria más agresiva, es menos del 5%, y existe mutación de P53, beta-catenina y TER. El 30-40% están asociados a metástasis a distancia al momento del diagnóstico, y la mortalidad es casi el 100%. Las células se van a ver, son grandes, puede haber células epiteliales gigantes, hay presencia de necrosis como en toda neoplasia que es muy invasiva, y un elevado ratio mitótico, o sea, hay muchas mitosis, ¿no? Se ve acá, por ejemplo, y puede haber infiltrado inflamatorio agudo. Y por último tenemos el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides se presenta entre la sexta y séptima década de la vida, o sea, en personas ya un poco mayores, y acá la mutación que hay es la activación de RET. Y este es el único carcinoma que deriva de las células parafoliculares. Por favor, tener eso en cuenta. Es una masa fría y como deriva de las células parafoliculares, entonces puede haber un aumento de calcitonina, de ACTH, serotonina, etcétera, ¿no? Como los tumores neuroendocrinos. Son bien circunscritos, no están encapsulados, de color pardo grisáceo, y el 75% tiene compromiso ganglionar en caso de que el nódulo sea palpable, ¿no? Y la diseminación es hematógena. Recuerden bien en este tumor, y ocurre a pulmón, hígado y hueso. Estas son las características histológicas y se ve así, ¿no? Se ve un tumor bastante malo, puede ser sólido, trabecular, insular, el citoplasma puede ser eosinófilo, onfofílico, granular, puede haber depósitos de amiloide, puede haber pleomorfismo nuclear, nucleolo pequeño, células plasmocitoides o fusiformes pueden ser vistas. Y esta es la clase que teníamos para hoy. He corrido un poquito porque teníamos varias patologías eh, que cubrir. Quiero decirles algo. Si bien es cierto, vamos a tomar todo el capítulo de endocrino, vamos a poner especial énfasis en las enfermedades desarrolladas, ¿no? No quiere decir que solamente se tomen esas, pero obviamente vamos a poner especialmente énfasis en lo que es patología de la hipófisis y patología tiroidea. Si hubiera alguna pregunta, si no, ya vamos a ver, ya nos hemos pasado 10 minutos. Entonces, chicos, cualquier cosa que les ocurra o que tengan alguna pregunta que hacerme, en la premura del tiempo ustedes pueden buscarme y preguntarme cualquier cosa. Yo estoy en el segundo piso eh, los jueves, obviamente. Así es que cualquier cosa, simplemente me ubican por si quedó alguna
alguna duda acerca de lo que he dicho. Lean PPT, lean su libro, lean todas las cosas que pueden ocurrir en estas patologías. Cualquier cosa, estamos para apoyarlos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Que tenga una Muchas bonita gracias, noche. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.